por las guerrillas colombianas, ex guerrillas colombianas, la FARC o el ELN y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad venezolana. Un estado de anomia absoluto, donde la ley no existe. La ley es los contactos que uno tenga o el dinero que tenga para sobornar a las autoridades de turno. Ese es el Estado venezolano hoy, un pueblo sometido a la violencia, donde reina la escasez de recursos y donde paradójicamente quienes detentan el poder y quienes han acumulado millonarias cantidades de dólares, porque por supuesto no ahorran, no conservan su valor en bolívares, estos pseudo progresistas o pseudo izquierdistas que roban el país, igual que acá, pero que ninguno invierte acá, sino que se capitalizan en dólares o en euros, en cuentas en Estados Unidos o en Suiza, en los países capitalistas que ellos denostan, que llaman el imperio. Hoy, esos mismos delincuentes abrieron una sucursal de Ferrari en Caracas. Sí, así como lo escuchan, una sucursal de Ferrari en Caracas, que vende hasta que se le acaban los autos. Porque son estos delincuentes millonarios en dólares a costa del pueblo, que tienen los dólares encanutados, ¿sí?, en tesoros, como acá los tuvo Néstor Kirchner, y tienen actualmente todavía aquellos dólares que, como los de Cristóbal López, como los de López, estaban húmedos porque habían sido sacados de una bóveda subterránea, estaban enterrados. Asimismo, ellos sacan sus dólares que tienen enterrados y se los gastan en Ferraris. Particularmente el dueño de la concesionaria también es un chavista, que está enchufado, que está enganchado con el gobierno. Entonces solo lavan dólares, solo lavan plata, lavan activos. Nosotros ya lo conocemos, es una realidad que ya vivimos y que lamentablemente vamos a seguir viendo algunos años más, mientras dure este gobierno. Nosotros todavía podemos evitar que eso ocurra, sobre todo votando este 2021 para evitar que el gobierno de los Fernández tenga las mayorías especiales en el Senado especialmente, lo que le va a dar la capacidad de nombrar y sacar jueces, sobre todo de los tribunales federales y de la Corte Suprema. Eso haría definitivamente de la Argentina Venezuela, donde nuestra Corte Suprema sea solamente la Secretaría de Justicia del gobierno, ¿sí?, algo así como un ministerio, una dependencia política más del gobierno, no un poder independiente como debe ser, que sirva para controlar realmente a los otros, porque ese es el modelo que impone nuestra Constitución, un modelo republicano con división e independencia de poderes. Los argentinos tenemos que optar hoy, este año 2021, por conservar o recuperar la república o entregarnos a la dictadura populista del kirchnerismo, que lo único que va a traer es miseria y hambre, exclusión y 10 millones de exiliados, tal cual lo que ha pasado en Venezuela. No me voy a extender en este relato de la situación venezolana, sino que voy a dejar que Manuel Suárez, un venezolano, médico, profesional, que reside en nuestra ciudad de Río Gallegos, nos cuente él, su realidad, lo que a él le tocó vivir y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar la trágica decisión de tener que emigrar
de tener que abandonar su país y todas las cosas por lo que él tanto trabajó junto a su familia, solamente con lo que entra en 2 valijas. Una trágica decisión, sin ningún lugar a dudas. Manuel, por favor. Gracias por la invitación que me hace. En mi condición de médico venezolano, pues tengo ya 24 años de ejercicio médico y conozco la transformación de lo que era una salud en Venezuela pujante, estable, próspera, cómo se fue con el tiempo degradando al punto de que cuando la familia médica venezolana quiso actuar ya era un poco tarde para tomar algunas decisiones. Sin embargo, quiero decirles que hacia los años del 2008, cuando empezamos a ver que había enfermedades que habían estado controladas por muchísimo tiempo, reaparecieron, y lo más grave de ello fue que repuntó de manera vertiginosa la desnutrición en nuestros infantes. Eso nos llevó a nosotros a pensar de que las cosas no iban por buen camino, y mucho más allá de la desnutrición, la muerte de infantes y de adultos mayores por causas comunes. Cuando yo le digo por causas comunes, es que el niño se moría o de hambre o de falta de medicamentos, que es lo más grave. Eso afectó, por supuesto, a aquella gran familia médica que se dedicaba exclusivamente al ejercicio de su profesión, a salvar vidas, a luchar contra la desesperanza de tener una enfermedad incurable, a de repente estar mirando a un paciente, verlo morir por falta de un medicamento. Eso es muy duro para cualquier médico, y eso nos llevó a una lucha de la cual pues muchos de nosotros, en mi caso, yo la luché hasta el 2019, donde decido abandonarlo todo en Venezuela y viajar a Argentina para buscar un mejor futuro con mi familia, ¿no? Todos nos venimos, toda la familia, mi hijo, mis 2 hijos y mi esposa y yo. ¿Por qué esto? Mire, no hay dolor más profundo que pueda tener un ser humano que abandonarlo todo lo que ha hecho en su vida. Partir de cero, de no tener nada, como si estuvieses naciendo nuevamente. Esto realmente, les digo que ojalá, y le hago una alerta a los pueblos del mundo, a estar pendiente, porque es muy duro saber que te viniste a un país donde vas a iniciar de cero, donde vas a comenzar a forjar un futuro sin saber si alguna vez vuelve a ver tus familiares que se quedaron. Es duro. Bueno, sin ningún lugar a dudas, como muy bien está explicando el doctor Suárez, es una situación en la que se atraviesa que es realmente crítica. Al igual que a él, yo también, llegado el momento en el 2017, tuve que tomar la decisión trágica de tener que abandonar todo lo que había, todo el esfuerzo y todo el trabajo que había realizado en Venezuela. Hoy, mi familia venezolana, mis cuñados, mis suegros, están desperdigados por el mundo. Una familia de origen italiano, como cualquiera de las argentinas, que conocemos muy bien y que vimos muchas veces reflejados en algunas telenovelas o programas que se daban en la televisión argentina, donde los fideos de los domingos eran casi religiosos, donde las fiestas eran, como al igual que acá en Argentina, ocasión permanente para la reunión de toda la familia. Hoy esa situación es imposible. Hoy duele en el alma tener familia
desperdigada por el mundo. En Chile, en Panamá, en España y, más trágico aún, los que se han quedado en Venezuela, porque no ha habido o no han tomado la decisión de salir y saber que pasan necesidades. Porque en Venezuela, señores, conseguir un remedio tan sencillo como aquellos que se toman para controlar la hipertensión no se consiguen. Donde el alimento común no se consigue. Donde la violación a los derechos humanos es sistemática. Hay una ONG venezolana que es el Observatorio Venezolano de la Violencia, que lleva las estadísticas de las muertes violentas que se producen año a año en el país. Porque, al igual que como pasaba en Argentina, las estadísticas oficiales no existen. Para el gobierno no importa la cantidad de muertos que se producen en el país. Como en su momento acá, no contábamos los pobres para no estigmatizarlos. El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. En Venezuela el gobierno no lleva la cantidad de muertos que hay en el país. Lo lleva una ONG. Y en los últimos 20 años de chavismo, el promedio es 10.000 muertos por año, por causas violentas. Y las causas violentas son particularmente robos, homicidio con arma de fuego o con armas blancas. No como acá en Argentina, que las fuerzas de seguridad catalogan muchas veces una muerte violenta como la muerte en un accidente de tránsito. Una estadística que a veces no es del todo rigurosa. Allá, por supuesto, no se lleva. Pero esta gente contabiliza a los muertos por armas. 10.000 de promedio por año durante 20 años. 200.000 muertos. Muchos más de lo que se han producido en el mismo lapso, por ejemplo, en Irak. Un país que ha sufrido una guerra y que todavía sufre una guerra civil, una guerra interna. Esa es la situación a la que lo llevó el chavismo, donde la vida no vale absolutamente nada, donde las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas son parte integrante de los colectivos chavistas, organizaciones delictivas, organizaciones que manejan el secuestro, que manejan el robo, que manejan el sicariato, que trabajan para las bandas de narcotráfico, o que incluso son una banda de narcotráfico. El famoso cartel de los soles, del que tanto se habla, lleva ese nombre por los soles de los generales, los soles que marcan el rango de general. Manejan su actividad militar y manejan o controlan el negocio de la droga como parte de sus funciones. Y han puesto al país y a toda la estructura económica del país a depender del lavado de los narcodólares. Esa es la explicación de por qué no les interesa en lo más mínimo ya la industria del petróleo. ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué van a producir? Si ellos igual se pueden seguir llenando los bolsillos solamente lavándole los dólares a los narcos, a las bandas de la FARC o del ELN, la guerrilla colombiana, que es la que maneja y produce la droga en Colombia y en Venezuela. O el negocio del oro, del arco minero, donde manejan empresas mineras que trabajan como se trabajaba en el 1800 y donde se hace trabajo esclavo, se explota incluso a niveles de muerte
a los propios venezolanos. Condiciones infrahumanas, no solo en la condición laboral, sino también en cómo los someten, cómo los castigan a los que suponen ellos que no producen lo suficiente o que se están robando algo del producido de la minería. Esa es la realidad. Y eso es hacia donde nos quieren llevar. Un país anarquizado, un país balcanizado, un país manejado por los señores feudales. Y ahí lo vemos. Hoy tenemos el ejemplo claro con lo que está pasando en Formosa. Gildo Infrane, gobernador de la provincia de Mendoza hace 30 años. El presidente Fernández lo cataloga como un gobernador modelo. Y es una provincia que tiene el 70% del empleo, es empleo público, que produce menos del 1% del PBI del país y recibe, en concepto de coparticipación, casi el 4%. Ese es el modelo al que nos están llevando. Ese es el modelo que quieren imponer. Ese, sin duda, es el modelo chavista, donde los gobernadores van a estar haciendo sus negociados y por supuesto, parafraseando a un escritor, dice que es escritor, robando para la corona. Hoy sería, en su caso particular, vacunándose para la corona. O vacunándose los coronados, o los que tienen coronita. Sin ningún lugar a dudas, el modelo de los Fernández, que es el que viene arrastrando desde la primera presidencia de Néstor Kirchner, es el modelo chavista. Es un modelo de sometimiento, es un modelo dictatorial, es un modelo represivo. Y ahora es cuando va a ser su muestra más violenta de eso. Porque ahora, al igual que en la Venezuela de antes del 2014, no hay plata. No es los tiempos de la bonanza que le tocaron vivir a Néstor Kirchner, donde la tonelada de soja estaba en 600 y 700 dólares. No, ya no más. Ya no más es el barril de petróleo a 120. Ahora es cuando tienen que demostrar sus capacidades como administradores, como generadores de riquezas del país. Y como son absolutamente incapaces, la única opción que tienen es la violencia y la represión. Así como la vimos en Venezuela, y como se ve en Venezuela a diario, la empezamos a ver en Argentina. Hoy, en el caso de la provincia de Formosa. Pero que se va a extender, porque los pueblos tienen necesidades, y las necesidades tienen que ser satisfechas por el gobierno. Pero este gobierno de incapaces, que no sabe cómo generar riquezas, va a recurrir, al igual que todos los gobiernos populistas, hacia la dictadura, hacia la violencia, hacia la represión. Eso es lo que nosotros podemos cambiar en estas elecciones, o empezar a cambiar en estas elecciones. Ponerle un freno rotundo al intento de los Fernández de transformar este país en Venezuela. No les permitamos las mayorías especiales en el Senado. No les permitamos poner y sacar jueces a gusto. Está en nosotros. Vamos a ser nosotros, los argentinos, quienes tenemos que ser protagonistas de este momento que nos toca vivir. Si no lo hacemos ahora, después va a ser tarde y después vamos a padecer vivir lo que hoy están viviendo los venezolanos, o lo que los venezolanos vienen viviendo hace 20 años. Nuestras familias divididas, tener que emigrar, tener que abandonar el país
y todo por lo que hemos trabajado en nuestro país. Ese éxodo ya empezó. Ese éxodo ya empezó. Está en nosotros evitarlo. 5 millones de venezolanos emigraron del país. Los 5 millones de venezolanos mejor preparados. Esa juventud, esa generación intermedia de 30 y 35 años, profesionales universitarios, que se vieron obligados a buscar un futuro mejor fuera de su país. El daño causado es mucho más fuerte, mucho más importante que lo que nosotros podemos contar y comentar en este momento. No es una situación de la que se vaya a recuperar el país en el corto plazo. Y hoy tenemos que evitar llegar a esa situación. Manuel, te pido si querés contarnos un poco más de cómo fue tu situación, qué te llevó a tomar esa decisión, un poco ya nos adelantaste, y cómo fue ejecutar esa decisión. Porque tomar la decisión es muy difícil, pero como todo, llevarlo adelante a veces es mucho más difícil. Bueno, mira, en el momento en que nos damos cuenta que aún con el sueldo de mi esposa y el mío no podíamos cubrir los gastos básicos de comida, de pagar el servicio de aseo urbano, cosas básicas. 2 sueldos de 2 profesionales no alcanzaban para el mes. En ese momento nos dimos cuenta que estábamos en el borde del precipicio y que eso teníamos que tomar una decisión, porque a veces el migrante, en la situación del venezolano, que es un migrante, es una migración forzosa, porque no quieren salir del país, los obligan a situaciones extremas, porque bueno, si no, tienes 2 alternativas: si te quedas te mueres de hambre, y si te vienes pues tienes una opción. Pero la realidad del migrante venezolano es que huye hacia otras naciones para después enviarle plata a su familia para que no mueran de hambre. Esa es la realidad. Y bueno, fíjense ustedes que a mí me tocó venirme con mi hijo por vía terrestre porque no me permitían, me quitaron el pasaporte, porque los médicos y los profesores y educadores eran un recurso estratégico para el Estado y no permitían salir del país. Bueno, a mí me tocó venirme por vía terrestre con mi hijo y tardé 19 días en llegar a Argentina, de frontera en frontera. Le debo agradecer y reconocer que la ONU, las carpas de la ONU nos ayudaron a pasar la frontera, porque era muy difícil atravesar la frontera. Tanto Perú como Chile nos pedían visa para poder atravesarla y llegar hasta Argentina. Nosotros tenemos que recurrir, mi hija y yo, a las carpas de la ONU para que ellos nos hicieran el favor de darnos un salvoconducto e ir atravesando país por país hasta llegar a Argentina, donde mi esposa se había venido adelante, también de la misma forma, porque a ella también le quitaron el pasaporte porque ella también es médico. Y era una agonía donde tuvimos que dormir muchas noches en la orilla de la carpa de migraciones para que no nos pusieran presos. La ONU nos protegió en ese sentido. Y bueno, gracias a Dios llegamos aquí, esperamos incorporarnos a la sociedad argentina, formar parte de ella, respetando por supuesto sus leyes, su constitución. Y nosotros, para ustedes, el pueblo argentino, somos un libro abierto para cualquier duda que tengan en ese sentido, porque los lobos a veces andan disfrazados de ovejas y no lo vemos, y hay que tener mucho cuidado. En ese sentido, pues, nosotros, no solamente los venezolanos que están en Argentina, sino todos los venezolanos que están en el mundo entero,
Son más de 5 millones de venezolanos que están repartidos en todo el mundo. En el sitio más pequeño que existe en el mundo, ahí puede haber un venezolano viviendo, ganándose la vida con trabajo, con esmero, con tesón, con dedicación, con mucho respeto al país donde viven. Y esa es la vida del venezolano en la actualidad. Argentina tiene la grandeza y la suerte, diría yo, de que muchos de los migrantes que están en Argentina son profesionales, casi todos. El 80% de los que han migrado hacia acá tienen alguna profesión para vivir. Son gente trabajadora, son gente decente, son gente muy amable y cariñosa, muy cortés. Por eso es que en muchos sitios donde el venezolano ha llegado, ha hecho una buena relación con los países donde llega. ¿Por qué? Por esas condiciones especiales, esa mezcla que tiene el venezolano de tantas razas, italiana, española, ingleses, franceses, brasileños. Nosotros tenemos una mezcla de razas que somos muy alegres. Nosotros en nuestra idiosincrasia somos parecidos a Brasil. Somos muy alegres, nos gusta bailar, nos gusta reírnos, nos gusta compartir, reunirnos en familia. Todo eso lo acabaron. Todo eso, esa idiosincrasia ancestral de toda una vida, la acabaron las circunstancias en Venezuela. Muchos de los colegas que hoy todavía permanecen en Venezuela, que tenemos contacto, y están resignados a morir pronto en ese país, que fue mi país y sigue siendo mi país, pero que no tienen opción, ya no pueden salir, porque la única opción que tenían era la frontera con Colombia y ya la cerraron también. En tal sentido, pues, yo quiero agradecerle públicamente a la invitación que me han dado hoy para hablar no solamente de los médicos venezolanos que tienen un especial talento, una formación muy buena, sino que decirle que estamos agradecidos al pueblo argentino por habernos recibido y que nosotros estamos dispuestos a adaptarnos, a incorporarnos a la sociedad argentina para ser uno más de ustedes. Gracias. Manuel, muchas gracias por tus palabras. Aprovechamos efectivamente la oportunidad de esta reunión que estamos teniendo, que la estamos transmitiendo en vivo, de pedirle al gobierno que se olvide de las cuestiones ideológicas y acelere el tratamiento de los títulos universitarios de todos los profesionales venezolanos que han llegado al país. El país los necesita. El país necesita, y sobre todo la Patagonia, médicos, ingenieros en la industria del petróleo, donde efectivamente los venezolanos se destacan, así como todos los demás profesiones que han llegado al país. El país los necesita. Entonces, no puede ser que un trámite demore 1, 2 y 3 años, cuando los estamos necesitando. Acá en la provincia de Santa Cruz, todavía tenemos la figura del médico itinerante. Sí, así como lo escuchan. Año 2021 y todavía hay médicos itinerantes de las especialidades más comunes: pediatría, obstetricia, ginecología, traumatología. Es inconcebible que no tengamos médicos especialistas
en cada centro médico, en cada hospital de cada localidad de la provincia. Teniendo como los tenemos a una cantidad importante de venezolanos, profesionales, médicos en este caso, que están esperando por su título. Como en el caso del doctor, que aparte es residente en la ciudad de Río Gallegos. Se llenan la boca hablando de todo lo que hicieron con el sistema de salud por la pandemia, contándonos una historia que solo se cree en ellos. Cómo reforzaron el sistema de salud, cómo ampliaron o aceleraron la ampliación del hospital, cómo prepararon el hospital militar. Cuando la realidad es que no solo no incorporaron profesionales al sistema de salud, sino que se fueron perdiendo profesionales. Y hoy los médicos que están reforzando el Hospital Regional de Río Gallegos son médicos contratados por las petroleras o por las mineras, o es personal militar que está trabajando en el Hospital Regional, a pesar de que a principios del 2020, en mayo, para ser exactos, vino el ministro Rossi y junto con la gobernadora se sacaron una cantidad de fotos anunciando que iban a poner en pie el hospital militar para incorporar las instalaciones del hospital al servicio de salud por la situación de la pandemia. Hoy el Hospital Militar de Río Gallegos es una enfermería, un vacunatorio, una salita de primeros auxilios, porque el personal médico del ejército está trabajando en el regional. Esa es la realidad. Fuera del relato, fuera del humo que permanentemente prenden los kirchneristas para taparnos la realidad o para querer taparnos la realidad. Hoy lo vemos patéticamente en Formosa. Esa provincia y ese gobierno provincial que el presidente Fernández hace no mucho decía que era el mejor del mundo, porque el gobernador Infrance amaba a su provincia y a los formoseños. Esa es la realidad, no es otra. Pueden venir a vender o a tratar de vendernos espejitos de colores, disfrazar las cosas, tirar cortinas de humo, pero la verdad no se puede tapar, no se puede esconder. La verdad, la realidad es una sola y es la única verdad. Pueden venir a decirnos un montón de cosas, pero hacia Venezuela vamos, hacia Venezuela nos quieren llevar, porque está claro que el único objetivo de la banda de delincuentes que nos gobierna es mantenerse en el poder para seguir robando todo lo que puedan, todo, absolutamente todo lo que puedan, donde todo el tiempo vemos cómo generan presupuestos, compras directas especiales, de presupuestos que desaparecen. Entonces, tenemos la posibilidad, vuelvo a repetir, de empezar a cambiar esa situación este 2021. Ahora vamos a dejar que los jóvenes se sumen a esta mesa y hagan las preguntas que tengan para poder despejar las dudas, al igual que aquellos que se han
sumado a esta transmisión y nos han planteado interrogantes o consultas acerca de esto que estamos exponiendo. Le agradezco a Manuel que nos ha acompañado. Realmente ha sido muy valiosa, muy rica su experiencia y ya lo estaremos invitando para otras actividades que estaremos programando. Gracias, muy amable por todo, por la invitación, por la oportunidad que nos das a dirigirnos al pueblo argentino y decirle que estamos con ustedes, que somos los mismos y que por supuesto pues todos estaremos agradecidos por esta invitación, toda la colonia venezolana aquí en Río Gallegos. Gracias, de verdad un gran placer. El placer es todo nuestro, Manuel, haber contado con tu presencia, haber podido escuchar tu historia, haber aprendido de lo que nos contaste para, si está en nuestra capacidad, evitar que nos ocurra a nosotros. Le vamos a pedir entonces a Jessica, que nos acompaña, que nos transmita estas inquietudes que han surgido para tratar de respondérselas y enriquecernos en esta conversación que estamos teniendo. Hola, primero me presento, soy Jessica, referente de la Juventud del Partido UNIR, y en este momento nos surgieron varias preguntas con respecto a lo que fue la conferencia con el médico, y más que nada eran preguntas en concretas para él, como por ejemplo, qué similitudes estaba viendo con respecto a la historia de Venezuela, cómo fue la decadencia y qué similitudes se está presentando, si usted lo puede ver, con respecto a Argentina. ¿Cuál es el punto lineal en el cual se determina que Argentina va a ser una posible Venezuela futura? Bueno, mirá, esto es, el proceso venezolano no fue un proceso unilateral, digamos, o que se fue dando un paso atrás de otro en un tema y después en el otro. El proceso fue continuo, fue permanente y fue amplio. Uno tiene que hacer un ejercicio importante para poder describir cómo en simultáneo se iban socavando las instituciones en Venezuela para llegar al estado en que se llega hoy. La conquista del Poder Judicial, como yo le marqué, hasta llegar a dominar el Tribunal Superior de Justicia con jueces militantes, tal cual lo han pedido acá durante la campaña electoral, fue quizás el punto crítico que le marcó a Chávez haber cumplido su proyecto de radicalizar la revolución, de poder convertirse en un dictador absoluto en el país, a pesar de que se realizaran elecciones que se demostró después por demás fraudulentas. Pero mientras se sucedía esto, se atacaba, por ejemplo, los medios de prensa privados, llegando al extremo que hoy en Venezuela hay quizás un único periódico privado de nivel nacional que mantiene su independencia editorial. Todos los demás fueron comprados o fueron ahorcados, ahogados con la limitación del acceso a los recursos o a los materiales. Todo sucedía en paralelo. La imposición de la corrupción en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, con lo que les comentaba del cartel de los soles, también se daba en simultáneo. Mientras tanto, el sistema educativo se degradaba absolutamente. Universidades que eran
modelo en Latinoamérica que se encontraban dentro de las mejores de Latinoamérica, como la Universidad Central de Venezuela o la Universidad de Carabobo, hoy son solo ruinas. Y no estoy hablando del nivel educativo, estoy hablando incluso de la infraestructura de las universidades, que empiezan hasta derrumbarse los edificios, que son antros de los colectivos, estas bandas de criminales que lo único que hacen es robar, secuestrar y asesinar. Ahí mismo. En todos los ámbitos se fue desarrollando este proceso de degradación de la sociedad y de las instituciones. Si tenemos que poner un punto de inflexión, de decir en qué momento fue que ese proceso se hizo irreversible, podemos señalar que es la cooptación del Tribunal Superior de Justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar que ocurra en Argentina, en las elecciones de este año. Volver atrás, después de que eso ocurra, va a implicar la incertidumbre, como lo vemos hoy en Venezuela. No hay horizonte en Venezuela que en el corto o en el mediano plazo le garantice volver a una normalidad, volver a ser un Estado, un país, y no como es hoy, un Estado fallido, donde la autoridad no existe, un país que está balcanizado, controlado territorialmente por bandas criminales y no por el Estado. Este es el momento. Sin embargo, en todos los ámbitos y en todos los órdenes, el proceso fue simultáneo y sistemático. Volviendo un poco a lo que sería el tema local, es irónico lo que decís, porque así como en Venezuela tenían universidades que eran prestigiosas y de buen reconocimiento, acá por ejemplo teníamos el hospital regional, que en su momento dependía de... O sea, era un buen hospital porque se hablaba mucho y se reconocía mucho por el tema de que venían los practicantes, dejaban nada, se le permitía a los practicantes poder hacer sus prácticas, como hoy en día en el hospital, pero en su tiempo era muy reconocido a nivel local, provincial y a nivel país, el hospital de Río Gallegos, y justamente por ser un hospital ¿cómo sería la palabra? Un hospital muy reconocido justamente por tener todo lo que se necesitaba tener. Hoy en día, además de que, de paso, para comentarle a la gente que nos esté mirando desde otros lados, actualmente estamos viviendo una situación que los enfermeros están pidiendo apoyo de la sociedad porque se les redució el salario, se les acortaron las horas y como profesionales no se lo merecen, ya que, como siempre digo, la estructura y la columna vertebral de un país es la salud, la educación y la seguridad, cosa que en Argentina hoy en día está faltando y más que nada en la localidad de Río Gallegos. Sí, es correcto. Y ese es el patético modelo al que nos lleva el kirchnerismo, el modelo venezolano, el modelo donde importa mucho más el relato, verlo a Maduro permanentemente, hacer anuncios exitosos de planes y proyectos que pone en marcha y que van a hacer de Venezuela una potencia mundial en el futuro. Ese es el modelo que nos venden los Fernández. El humo, el relato.
Como bien decís, ahí está el hospital. Un esqueleto abandonado. Un edificio abandonado. Sin profesionales, sin técnicos, sin capacidad. Claro, uno se pregunta y se plantea, ¿era el plan original hacer del hospital un centro de salud? ¿O el objetivo era construir un hospital faraónico en un lugar donde no lo ameritaba? Ningún profesional de la salud que se dedique realmente a la planificación de la salud pública hubiese construido un hospital de las características del Hospital Regional de Río Gallegos para la ciudad de Río Gallegos. Pero eso no importaba. No importaba hacer algo con sentido, con lógica. Por supuesto que no. Importaba hacer una obra faraónica. Seguramente para robarse un presupuesto. Importa hacer la ampliación, otro edificio, donde los presupuestos desaparecen. Pero un hospital o una escuela no es el edificio. Si quieren, eso es lo que menos importa. Un hospital y una escuela es la gente que está adentro. Son los profesionales que prestan el servicio. Pero a este gobierno no le importa los servicios que deben recibir los ciudadanos de Santa Cruz o los ciudadanos de la Argentina. A este gobierno le importa robar. Se robaron la plata, se la siguen robando. Esa plata que se robaron causó muertes y causa muertes. Porque la plata que se roban son hospitales que no hay, médicos o enfermeros a los que no se les paga, escuelas que se derrumban, maestros, docentes que tienen que estar llorando por un sueldo digno, llevándonos a la situación incluso de que hoy en la escuela virtual tengan que hacer un paro. Pero a ellos no les importa. Y la demostración más clara de que no les importa es el robo de las vacunas. Ya no se robaron la plata que va a impactar en un presupuesto, que va a impactar en que el mantenimiento no se haga en tal o cual equipo, que va a causar la muerte de una persona. No. Se robaron la vacuna. Se robaron el elemento que iba a evitar que una persona se contagie y muera. Y ahí vemos, desde que empezó, desde que se descubrió el robo de las vacunas, la cantidad de gente que ha fallecido. Muchos médicos, muchos enfermeros, que merecían la vacuna con una prioridad muy superior a la del chofer del intendente de comandante Luis Piedrabuena. Así como lo escuchan, y esto para que aquellos que en el resto de la Argentina ven, gracias a la tecnología que nos permite hoy el Internet. Comandante Luis Piedrabuena es una localidad que tiene 25 cuadras de ancho por 10 de profundidad. Y el intendente tiene chofer. Y ese chofer recibió una vacuna que necesitaba un médico, que necesitaba un enfermero, o que necesitaba una persona mayor para no contagiarse. Ese chofer es personal estratégico. En una localidad que tiene 25 cuadras por 10 cuadras. El chofer es personal estratégico. No un enfermero.
no un médico, no un docente, no un policía, que están en permanente contacto con la enfermedad. Un chofer, el chofer del intendente. Es personal estratégico para la provincia y para la nación. Entonces, nada nos sorprende de esto que estamos viviendo. Pero es el momento de decirle basta. Hoy, como quieran, como puedan, es el momento de participar. La única forma de cambiar esta realidad y de impedir que esto siga avanzando por este camino es participando, sumándose. Si dejamos que los políticos de siempre sigan haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre. O en realidad, resultados mucho peores que los de siempre. Porque cada vez vamos a estar peor y peor. No hay otra alternativa. A nivel nacional y a nivel provincial, este es el momento para generar ese cambio. Vamos a dejar que Jessica nos lea un comentario que hacen a través de las redes y ver si podemos despejarles estas dudas. Más que nada es un comentario que dice Alejandra Contreras: tenemos que cambiar toda la estructura de la provincia, rica con toda la materia prima que tenemos. Sí, es correcto. Alejandra lo dice muy bien. Desde que el perito Moreno y el general Roca garantizaron la Patagonia para la Argentina, somos una región llena de potencialidades. Siempre hemos sido la región del futuro, donde estaban las reservas. Señores, el futuro es hoy. Hace 60 años que la provincia tiene, desde sus orígenes, proyectos de industrializar y desarrollar a la provincia, que no se han ejecutado por mezquindades personales, por pensar en la chiquita, por pensar en uno, cada uno de nuestros gobernadores y dirigentes. Somos productores de petróleo, somos productores de pesca, somos productores de lana, somos productores de gas. Tenemos un potencial en energía hidroeléctrica como no tiene el resto del país. Tenemos un potencial en energía eólica como no tiene el resto del país. Todos quienes han vivido o pasado por esta querida Patagonia dicen o hablan de nuestros vientos. Y siguen los mismos vendiendo humo, vendiéndonos proyectos que nunca ejecutan. Y si no, nuestros vecinos de Caleta Olivia pueden testimoniar como llevan 50 años escuchando acerca del acueducto para resolver los problemas del agua de la ciudad. Nada han hecho. Y el kirchnerismo en particular se ha dedicado a destruir lo que estaba. Llegaron al gobierno con una provincia que tenía 30% de empleo público. Hoy tiene 60%. Como decíamos la vez pasada, el Estado no genera riquezas. La riqueza la genera la inversión privada. El Estado tiene que generar las condiciones para que el inversor se decida a arriesgar su capital en un proyecto, para que los emprendedores individuales tengan el apoyo que necesitan del Estado
para desarrollar sus proyectos. Ese es el crecimiento, ese es el desarrollo que necesitamos en la provincia, que necesitamos en el país. No es otro, no es un puesto en la MUNI o entrar a la provincia. Eso lo único que hace es agrandar nuestros impuestos. Porque el Estado, el único ingreso que tiene es el que cada ciudadano paga en impuestos. 160 impuestos distintos se pagan en la provincia y en la nación para recibir servicios lamentables, deplorables, servicios por los que terminamos pagando siempre 2 veces, porque todo aquel que puede tiene una medicina prepaga, privada. Todo aquel que puede tiene seguridad privada. Todo aquel que puede manda a sus hijos a escuelas privadas. Todos servicios que debería proveer el Estado. Por todo pagamos 2 y 3 veces. Para recibir un servicio básico, elemental, de salud, de seguridad, de educación. Servicios que generarían un pueblo educado, un pueblo libre, porque eso es lo que nos da la educación. Y absolutamente relacionado con la salud, porque aquellos que tienen enfermedades se les dificulta el proceso de aprendizaje. Entonces los servicios son elementales. Servicios que tiene que brindar el Estado. Con la nuestra, con la que nosotros ponemos en impuestos. Pero que no hacen. Porque prefieren quedar bien, contratando a su militancia política que generando servicios para el ciudadano. El Estado no genera riquezas. El Estado es un mero administrador de nuestras riquezas. Es el Estado el que tiene que generar las condiciones para que nos podamos desarrollar. No otra cosa. Pero este Estado, este modelo de Estado, esta banda de delincuentes que quiere imponer este modelo de Estado, es el modelo de la pobreza, es el modelo del pobrismo, para que ellos puedan saquear todos los recursos que se generan. Lo vimos también en su expresión clara hace unos días cuando el vocero del Instituto Patria, Juan Grabois, mostrando una ignorancia absoluta de los trabajos productivos que se desarrollan en la provincia, como la minería y el petróleo, vino a manifestar que eran temas que había que terminar, porque el petrolero o el minero se pasa 15 días en el campo y después se la gasta toda en falopa. Entonces había que terminar con la industria del petróleo y con la industria de la minería por la salud del, no sé, del trabajador que se falopeaba. Para ir a un modelo de economía popular. Muy lindo en la palabra, suena lindo, suena bien. Ahora, ¿cuál es el modelo de la economía popular que funciona? ¿Qué produce Juan Grabois y su banda de delincuentes asociados con el gobierno, cómplices del gobierno? ¿Qué producen? ¿Qué emprendimiento exitoso pueden mostrar de la economía popular? Ninguno, señores, ninguno. La banda que nos gobierna incluso llegó a echar del país
a una de las empresas más importantes del continente y del mundo, de la mano de los sindicalistas, los camioneros, los bancarios. Y estoy hablando de Mercado Libre. Hace pocos días leía en el diario que Mercado Libre estaba abriendo su tercera planta en Colombia y que ya daban empleo a más de 1.500 personas, empleos reales. Pues bien, señores, nosotros los corrimos del país. El Estado fue incapaz de mantener esa inversión en el país, esos empleos en el país. Veíamos hace poco como un frigorífico que también daba empleo a 1.000 trabajadores cerraba sus puertas por la patota sindical, por las presiones del sindicalismo. Y entonces, señores, ¿cuál es el modelo que nos ofrecen? El modelo de desarrollo es un plan social, un bolsón de comida, hacernos esclavos, dependientes de ustedes. Pues no. El argentino tiene dignidad y quiere trabajar. Quiere ganarse su salario con el sudor de la frente y poder gastárselo en lo que quiera. En lo que quiera y poder comprarse la comida que quiera, no la que le dan en el bolsón. Tenemos otro comentario en el cual preguntan por qué se demoniza la realidad de Venezuela. Bueno, la realidad de Venezuela no se demoniza. Nosotros no hemos demonizado esta realidad, la hemos descrito. Quienes crean que 5 millones de venezolanos se fueron de su país porque era una aventura salir a hacer turismo por el mundo, bueno, están realmente fuera de la realidad. No están haciendo turismo, ni fueron porque se quieren ir, porque es lindo. Acá acabamos de tener el relato del doctor Suárez. 19 días le costó llegar de Venezuela hasta la Argentina, durmiendo en el costado de la ruta, en la puerta de una carpa, teniendo que pasar de país en país con ayuda de Naciones Unidas. ¿Alguien cree que hizo eso porque le pareció interesante como experiencia? ¿Cuántos venezolanos veíamos en la ciudad y en la provincia hace 15 años? ¿O 20? ¿Cuántos? Ninguno. Hoy los empezamos a ver en todas partes. Quienes crean que se fueron porque la realidad venezolana era maravillosa, era como Disneylandia, y salieron a caminar por el mundo para hacer ejercicio aeróbico, porque era lindo visitar muchos lugares de la naturaleza, el turismo. Bueno, están bien equivocados. Están bien equivocados. Y para que tengan una real magnitud de la situación, entiendan que 5 millones de venezolanos es casi el 20% de la población de Venezuela. El 20% de la población del país. No estamos demonizando la realidad de Venezuela. La estamos describiendo. Y ciertamente estamos siendo hasta contemplativos de esta realidad. Porque los detalles más escabrosos, los detalles más desoladores, nos los guardamos por pudor. Porque todavía nos da tristeza hablar de esa realidad.
De todas formas, igual cabe aclarar de que no se demoniza nada, sino que simplemente estamos tratando de que ustedes como votantes entren en conciencia y puedan corroborar ustedes mismos hacia dónde está yendo el futuro de Argentina y que nada más depende de ustedes. Absolutamente. Como le dije al principio de esta charla, la idea era poder escuchar este relato de la realidad del país, sabiendo que ese puede ser nuestro futuro. Argentina todavía está a tiempo de evitarlo. Nosotros somos los que tenemos que evitarlo. Depende de nosotros, no de otros. No podemos seguir siendo espectadores de esta tragedia que estamos viviendo. Hay que ser protagonistas, hay que participar, porque después no hay vuelta atrás. Porque después el futuro es las familias divididas, la tragedia de tener que abandonar absolutamente todo por lo que cada uno luchó durante muchísimos años y solo poder llevarse lo que entra en 2 valijas. Ese es el futuro al que nos quieren llevar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para evitarlo. Hoy, participar, comprometernos, ser libres. Dejar de ser espectadores y cómplices de este gobierno, porque al fin y al cabo, mediante las acciones que toman, nos terminan limitando, dejándonos diferentes tipos de escasos recursos que únicamente dependen de nosotros mismos para poder adquirir eso y sobre nuestras limitaciones económicas y sociales, porque una persona de clase alta puede acceder a otras determinaciones que una persona de clase baja no puede. Y esas mismas cosas son las que contempla el gobierno. Bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos en esta conversación. Esperemos que haya sido enriquecedora. Esperemos que hayamos podido transmitir el mensaje. Estamos siempre dispuestos a seguir brindando la información y aclarando las dudas en la medida de nuestras posibilidades a todos aquellos que las tengan, que las manifiesten a través de las redes sociales. Los invitamos a sumarse a UNIR en la provincia y en el país, para quienes nos están escuchando en el resto del país, porque es desde donde vamos a cambiar la realidad. Sean protagonistas, con UNIR o donde ustedes decidan, pero dejen de ser espectadores. Nuestras vías de contacto en el Facebook, UNIR Santa Cruz, o en nuestra cuenta de Twitter, UNIR Santa Cruz. Estamos siempre dispuestos, estamos siempre atentos a despejar todas las dudas que se tengan, a dar la cara, a decir quiénes somos, qué queremos, cómo lo queremos. Realmente esta experiencia es muy interesante, sobre todo porque proviene de un requerimiento de la juventud de UNIR y de la juventud del resto de los partidos políticos de la provincia. Primero, formarse como políticos, cosa que ha estado abandonada, porque por supuesto al modelo de Leo Fernández no le interesa tener líderes políticos formados, sino focas aplaudidoras. Y lo hemos visto patéticamente acá en nuestro Consejo Deliberante en la ciudad de Río Gallegos, concejales que levantaban la mano sin leer el proyecto. Ustedes lo recuerdan. Y que encima tiene la caradurez de confesarlo después en los medios masivos de comunicación. Ignorantes políticos que pueden tener el título universitario que tengan,
La juventud de UNIR tiene la inquietud de formarse, de capacitarse, de prepararse como líderes políticos, en la militancia, desde el llano, hasta los cargos más altos que les toque ocupar, para estar preparados para poder manejar las condiciones y cambiar la realidad. Entonces, esperamos que este mensaje haya sido enriquecedor. Siempre es esa nuestra idea, nuestra motivación, y quedamos a disposición de la juventud para seguir desarrollando estas actividades u otras que nos requieran. Bueno, Diego, muchísimas gracias por dejarnos de ser parte de esta conferencia y bueno, a seguir trabajando.